Un cordial saludo a todas las personas que hasta ahora nos ven a través del canal Baus TV. Muchas gracias al canal, a Faiber Noreña y el equipo de reporteritos que nos ayudan a llegar a sus televisores en este espacio. Nuevamente estamos aquí compartiendo con ustedes este ratico, pinceladas de educación política. Vamos a tratar hoy un tema muy interesante que nos va a ayudar a ubicarnos un poquito en estos contextos tan tenaces en los que se mueve la humanidad en la actualidad. Nuevamente está con nosotros el día de hoy Jesús María Gómez. Un cordial saludo, Jesús María. Bueno, a todos los que nos ven por Baus TV, hoy vamos a hablar de un tema que es de moda en la actualidad, digámoslo así. Se está hablando en todos los rincones del mundo, lo que es la crisis de la humanidad de hoy, y más concretamente vamos a hablar de ese tema que deja tanta tristeza, miseria y pobreza en la gente como es la guerra. Bueno, Jesús María, diría uno que desafortunadamente, como dijo en estos días Pepe Mujica también, el expresidente de Uruguay, suenan fuertes tambores de guerra en América y en el Caribe. El tema venezolano está muy complicado. Esa situación pues ya se viene como desbordando y parece ser que es inminente una intervención militar, cuestión en la que estaría muy complicado también la situación de Colombia. Pero no vamos a hablar de eso pues como en específico, sino que hoy queremos hablar como en general de la guerra, de lo que es la guerra, de qué es lo que pasa con la guerra, de por qué las guerras, de qué es lo que sucede con este fenómeno que ha estado presente en la humanidad. Si uno se remite, digamos, como a los antecedentes bíblicos, desde Caín y Abel ya se generó el primer conflicto bélico entre dos hermanos, y siempre la humanidad ha estado como acompañada por ese monstruo que está ahí siempre atormentando, haciendo daños y transformando la historia del ser humano. Pero entonces, Jesús María, ¿usted por qué no nos ilustra un poquito un contexto general desde lo teórico y desde los elementos que usted maneja sobre la guerra? ¿Qué es la guerra, o eso de dónde sale, o cómo es el asunto con eso? Como usted dijo antes, la guerra es muy connatural al hombre. Desde que el hombre existe, digámoslo así, siempre ha estado en guerra. Si no, vamos a la primera guerra que tuvo el hombre, que fue la lucha, el hombre por sobrevivir, y fue la guerra que tuvo el hombre primitivo con la naturaleza. El hombre, cuando el clima le era hostil, la misma situación por las condiciones que vivía, tuvo que luchar por sobrevivir. Entonces el hombre desde por sí ha estado en guerra y en luchas. Pero si vamos a hablar de la guerra a través de toda la humanidad, tenemos que hablar de las famosas guerras que ha padecido el hombre desde la edad, digámoslo así, desde el comunismo primitivo hasta la actualidad. Y pues sería muy largo extendernos en las guerras que ha padecido la humanidad. Pero más sin embargo vamos a hablar de la guerra como, digámoslo así, hay las famosas guerras entre países, que son guerras externas, y las famosas guerras internas, que son a niveles de cada país a nivel interno. Ejemplo concreto, una guerra externa es, por ejemplo, la guerra que se puede dar entre Colombia, Venezuela, Perú, o la Primera o Segunda Guerra Mundial, que fue entre países. En cambio, las guerras internas son guerras que se dan a nivel de grupos irregulares en los países a nivel interno. Por ejemplo, la guerra que ha tenido el Estado con las guerrillas acá en Colombia, o las guerras que ha tenido, por ejemplo, el Estado salvadoreño con las guerras en El Salvador. Entonces hay que hablar de guerras internas y guerras externas. Entonces eso ha sido muy connatural al hombre, las guerras a través de toda la humanidad, y estas guerras, lo que, como dijimos antes, producen tristeza, pobreza, hambre y miseria. Pero hay una cosa importante, Didier, que es que las guerras siempre, decía un clásico, que las guerras son una prolongación de la política. Cuando el hombre no está en guerra, está haciendo política, está manejando el Estado. Cuando termina la guerra,
viene la política, cuando se acaba la política comienza la guerra. Entonces, por lo generalmente una guerra siempre termina en una negociación, en una mesa como estamos aquí Diri y yo hablando, en una mesa de 4 patas, ahí termina la guerra para iniciar la negociación. Absolutamente, Jesús María. Hay un elemento que es muy importante al respecto de las guerras, desafortunadamente ha sido así, pero no se puede negar que son las guerras las que han cambiado la historia de la humanidad. Las guerras son las que han definido cuáles son los imperios, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, cuál es el orden social, político y económico que en cada época rige, quiénes son los que gobiernan a quiénes, y prácticamente que la guerra ha servido como máximo aliciente para todo el desarrollo tecnológico del ser humano. Prácticamente que lo mejor de la tecnología, lo mejor del conocimiento científico, lo mejor de la capacidad humana está dedicada a la guerra para sacar victoria, para sacar ventaja y para doblegar al contendor. Apenas medio se había inventado el avión en el año 1907 por los hermanos Wright, que hacían un primer vuelito ahí pequeñito de unos cuantos métricos en avión, y ya en 1914, haga la cuenta, 7 años después, estaba este artefacto como un elemento más de combate y de ventaja táctica y militar en las guerras. Medio estaban empezando a volar los aviones cuando ya se habían inventado la manera de ponerles una ametralladora para poder aniquilar al enemigo. Entonces, en ese sentido, desafortunadamente las guerras han marcado muy profundamente la historia del ser humano y han sido las que han determinado los mapas que en este momento conocemos en el mundo, y todos los mayores sucesos de la historia del ser humano han estado marcados por el tema de la guerra. ¿Y quién lo creyera? Sin ser maquiavélico ni desear la guerra, pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo millones de muertos, países destruidos, a partir de la destrucción y la reconstrucción de los países fue donde se dieron los grandes adelantos tecnológicos. La guerra muchas veces trae tristeza, como dije antes, de sazón, pero también hace que el hombre progrese, porque con la guerra el hombre tiene que crecer en la tecnología, y con esa tecnología avanza en la cuestión de las industrias, a nivel de la farmacéutica, a nivel de las armas, a nivel de la construcción, a nivel de la tecnología, a nivel de la biotecnología. Entonces las guerras traen desazón, desastres, pero también después de la Segunda Guerra Mundial el hombre también ha progresado indudablemente. Didier, quien lo creyera, pero las guerras también han traído en la humanidad progreso, pero ¿a qué costo? Usted hace ratico hacía referencia a un elemento muy importante de Jesús María, y es ese tema de la relación política-guerra. Cuando el ser humano se puede entender por medio de la política, no existe la guerra. Cuando ya la política no es suficiente para dirimir los conflictos y las tensiones sociales, ahí es donde el hombre y el ser humano llega a la guerra. Y siempre las más grandes guerras que ha tenido la humanidad han sido el resultado de unas tensiones políticas tan altas entre un sistema económico, social, político que se resiste a morir y que quiere persistir, y un nuevo sistema o un deseo del ser humano por vivir de una manera distinta o de tener un sistema diferente que se impone a ese, que no logran entenderse a través de las vías políticas, y entonces terminan enfrentados, y el ganador es quien termina imponiendo el nuevo orden que surge. Un ejemplo muy claro lo podríamos dar, por ejemplo, lo que pasó en la Guerra Fría. Estaba el bloque norteamericano con una visión del capitalismo, de la economía liberal o de la economía neoliberal que posteriormente se dio, por un lado, por intentar imponer este modelo económico, social y político del capitalismo en el mundo, y por el otro lado estaba la Rusia comunista, que quería otro sistema político, otro sistema económico y un orden mundial distinto. Como esos países no se ponían de acuerdo en el tema político, pues se dio el asunto de la Guerra Fría, que no fue una confrontación abierta militar porque hubiéramos volados en átomos a base de bombas atómicas. Afortunadamente no sucedió, pero sí hubo una confrontación muy fuerte en el plano estratégico, en guerras tercerizadas por ahí en Vietnam, en Corea y en otro tipo de situaciones. El mismo fenómeno de guerrillas que se dio en toda América Latina, alimentada por esa Guerra Fría, y que a la postre, digamos que económicamente Estados Unidos logró doblarle el pescuezo a Rusia y se desmoronó el bloque soviético,
y entraron en una profunda crisis, lo que le permitió a los Estados Unidos imponer el capitalismo, imponer su política pues como a nivel mundial, ¿cierto? Eso es como un claro ejemplo de cómo cuando fracasa la política se da la guerra y cómo cuando termina la guerra y hay un vencedor, nuevamente hay un orden político que se impone y se restablece a ganadores y vencedores y vencidos. Pero claro que aquí hay una cosa importante, esa famosa guerra fría entre el capitalismo, digámoslo así, de los Estados Unidos, potencia mundial con todos sus países aliados dentro del capitalismo, y el socialismo con la Unión Soviética y todos los países aliados, pues digámoslo así, fue una guerra prácticamente como dos perros bravos que ladran y ninguno se muerde. ¿Qué pasa ahí? Porque saben ellos que si el uno ladra y el otro lo muerde, de pronto llegábamos a la destrucción, era la famosa guerra atómica que acabaría con la especie humana. Entonces estos países, digámoslo así, con la famosa Guerra Fría, pues no se enfrentaron, estuvieron a punto de decir que el mundo se iba a acabar, iba a convulsionar, más sin embargo se llegaron a unos acuerdos, digámoslo así, entre comillas, pero más sin embargo ellos, sin agredirse mutuamente, porque sabe que la especie humana se acabó, como dije usted antes, es las famosas guerras de baja intensidad. Entonces Estados Unidos, como no se enfrenta a la Unión Soviética porque sabe que también le va mal, fuera de eso, entonces ellos tienen otros países que lo utilizan como, digámoslo así, como ratones de laboratorio. Por ejemplo, Estados Unidos traslada la guerra de Estados Unidos, la traslada por ejemplo a Europa a través de un país amigo de ellos, o la traslada hacia a través de un país amigo de los Estados Unidos, o viceversa, la Unión Soviética traslada la guerra a cualquier país de Asia, cualquier país de África. Entonces son las famosas guerras de baja intensidad. Pero hay otra cosa importante, Díaz, que uno no lo creyera, pero resulta que los países que tenían la bomba atómica, que era Estados Unidos y Rusia, los países en vía de desarrollo también han tenido bombas. Entonces ya la cosa no es entre usted mejor esté armado, digámoslo así, lo respetan más, y eso es una cuestión lógica. No es lo mismo enfrentarse usted con un cuchillo a enfrentarse a un tipo que tiene una metralleta. Entonces la guerra de por sí también da cierto poder y también cierto respeto en los países. Entonces hoy en día la guerra, digámoslo así, por lo general termina siempre en una negociación, en una mesa, que sí se agreden los países, pero sin embargo después viene la cuestión de la reconstrucción. Son guerras de baja intensidad porque saben que si nos enfrentamos se acaba la especie humana. Bueno, Jesús María, vamos entonces a hacer mención al menos de algunas de las muchísimas guerras que ha tenido el ser humano. Vamos a hacer mención por lo menos de algunas que han sido como las más grandes y las más mortíferas. Dos de estas guerras se dieron en el siglo XX que corre entre el año 1900 y el año 1999. La guerra más mortífera de la historia de la humanidad fue la que se llamó la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre el año 1939 y 1945. En esa guerra, el bloque de los aliados se enfrentó con la Alemania nazi, Italia y Japón, que estaban en un bloque. En el otro bloque estaban los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Es la guerra más mortífera de la historia y fallecieron alrededor de 50 millones de personas, como si toda la población de Colombia y un poquito más se muriera en una guerra. Es una cosa terrible. Y Europa quedó prácticamente destruido. De todas las principales ciudades de Europa prácticamente no quedó piedra sobre piedra, y es una de las guerras más terribles que ha tenido el ser humano y más mortíferas. La segunda guerra más mortífera de la historia es precisamente la Primera Guerra Mundial, que antiguamente se le llamó la Gran Guerra, que se dio entre 1914 y 1917. En esa guerra murieron alrededor de 36 millones de personas, casi lo mismo que un poquito menos de la población de Colombia. También muchísima gente murió. Esa guerra se caracterizó pues porque ahí se conoció por primera vez la aviación de combate, los aviones de reconocimiento táctico. Se habían acabado de inventar los aviones, se los estrenaron ahí en esa guerra. Apareció por primera vez el carro tanque, los vehículos blindados, los carrotanques para el combate, aleaciones de metales en la fusilería y en las nuevas armas, y fue una guerra terriblemente mortífera que acabó con el Imperio Otomano. Se disolvió el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, y cambió pues el mapa mundial con digamos lo que es hoy el territorio alemán como perdedor y humillado en esa guerra. También se hablan de guerras muy mortíferas como la Revolución Rusa, la Revolución Francesa fue otra de las grandes guerras. Otra de las guerras grandes a nivel mundial que han dejado gran cantidad de muertos
estamos hablando de la guerra de Vietnam, por ejemplo, la misma Guerra Fría que ya mencionamos anteriormente, y más recientemente las dos guerras que se han dado en el Golfo Pérsico allá contra Irak, la que se dio en el año 1991 y la otra que tuvo lugar con George Bush hijo. Ahora, ¿en qué año fue eso, Chucho? No recuerdo bien, pues, solo para mencionar como de los conflictos bélicos más grandes, pero estamos hablando de conflictos bélicos internacionales y de guerra regular, que es cuando países atacan a otros países. No estamos hablando de guerras internas ni de nada de ese cuento, excepto pues la Revolución Rusa y la Revolución Francesa, que sí fueron guerras internas de sus países. Bueno, pues haciendo un poco de historia, las guerras mundiales por lo general fueron, como dijo Didier antes, fueron guerras por territorios. La Primera Guerra Mundial, que los países ganadores llegan a un convenio a través del tratado y de ahí reparten el mundo. Resulta que esta Primera Guerra Mundial, donde prácticamente los países vencedores y Alemania es humillada, el mundo lo reparten los países vencedores, Inglaterra, Francia, y resulta que con esa repartición del mundo el orgullo alemán quedó herido. Entonces eso hace que prácticamente Hitler encabece ese resentimiento alemán por la derrota en la Primera Guerra Mundial y hace que los alemanes de nuevo se organicen de nuevo y ocasionan la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente Hitler no se apoderó del mundo porque un país como la Unión Soviética, donde ya Hitler iba a, digámoslo así, apoderarse del mundo, perdió prácticamente en la Rusia, perdió la guerra, y eso hace que los rusos fueron determinantes en la Primera y Segunda Guerra Mundial para que el hitlerismo no se apoderara del mundo. También, si vamos a las guerras napoleónicas, también Napoleón tampoco pudo apoderarse porque también perdió la guerra en la Rusia. Entonces la Unión Soviética ha sido determinante para que las guerras no se impongan a determinados países. El país que más ha ganado sin estar directamente en la guerra y que entra posteriormente a la guerra es los Estados Unidos. Fue el país que ganó, fue el gran beneficiado en la Segunda y Primera Guerra Mundial, y esto hace que los Estados Unidos se vuelva una potencia mundial, y como dijo Didier antes, entró ya prácticamente a formar una potencia universal, y eso hace que ya prácticamente se crea el dueño del mundo, y en cualquier estado, cualquier país crea las guerras económicas. En este caso son las guerras por la economía, y hoy, digámosle, cuando Didier planteó la famosa guerra del Golfo Pérsico, fue la guerra por el petróleo. Donde hay un pozo petrolero, ahí está los Estados Unidos, crear la guerra interna para luego aprovecharla, poner a pelear países amigos, para después de la gran destrucción, entran los Estados Unidos a reconstruir esos países, pero con un gran beneficio, que queda prácticamente como dueño del país y se apodera de todas esas riquezas petroleras. Veamos el ejemplo de Didier concreto del famoso la guerra del Golfo Pérsico, que queda de Irán-Irak, y miremos ahí solamente que el gran beneficiado fue los Estados Unidos por el petróleo. Bueno, Jesús María, así como la guerra ha generado grandes transformaciones en la historia de la humanidad y ha sido punta de lanza para el desarrollo tecnológico, más sin embargo el ser humano nunca ha estado como tranquilo y satisfecho. Es una opinión mía muy personal, pero yo diría que la guerra es el ser humano animal en acción, ¿cierto? La guerra es la barbarie, la guerra es la tragedia humana, la guerra es lo peor del ser humano en acción, tratando de dominar al otro y de someter al otro. Pero ha habido también otros seres humanos, y ha habido un espíritu humano, ese que busca la humanidad, que busca la civilización, que busca una parte más alta, más exaltada del ser humano, más que ese ser humano animal y violento, que nunca ha estado conforme con la guerra, que se ha dedicado a pensar y a analizar el porqué de la guerra, cómo se dan las guerras, y a tratar de rechazar la guerra. Uno de esos espíritus analíticos, críticos, es el uruguayo Eduardo Galeano. Vamos a ver un video muy corto de Eduardo Galeano para tener una visión de qué es lo que él piensa de la guerra, qué opina de la guerra y cómo ve el fenómeno de la guerra a nivel mundial. Es más, de cuáles son los mecanismos que se instauran o cuáles son las cosas que se invocan para tratar de volver noble un monstruo tan terrible como es la guerra. Vamos a ver entonces este video de el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar.
Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Bueno, en este video nos hacía notar el escritor Eduardo Galeano cómo los dueños del mundo, los que manejan esto a través de toda la historia, siempre han buscado el mecanismo para hacerle creer a sus compatriotas o hacerle creer a la gente que la guerra es lo mejor que puede suceder. Ninguna guerra dice vamos a ir a matar gente, vamos a ir a robar, hacemos esta guerra por apoderarnos de este territorio, hacemos esta guerra por doblegar al otro. No, todas las guerras siempre tienen tras de sí un esquema publicitario amplio, vasto y grandísimo para convencer a todo el mundo que la guerra se hace por nobles propósitos. Aquí nomás tenemos un ejemplo bien claro, a través de los medios de comunicación y de toda la propaganda que nos vienen haciendo hace 7, 9, 10, 15 años, que nos han venido preparando, tienen a todo el pueblo colombiano convencido que en este momento lo mejor que le podría pasar a Venezuela y a los venezolanos es una invasión por parte de los Estados Unidos, sin considerar que la guerra es un monstruo que todo lo destruye, que los misiles y las bombas matan por igual militares que niños, ancianos, inocentes, culpables. La guerra es un monstruo que no deja títere con cabeza, pero nos quieren convencer y nos tienen convencidos de que la guerra es la solución. Pero la realidad es que detrás de la guerra siempre se esconden razones monstruosas, siempre se esconde la razón de la barbarie, siempre se esconde el deseo del más fuerte dominar al otro, de someterlo, de utilizarlo, de ultrajarlo, de aprovecharlo para sus intereses, que casi siempre son de tipo económico, al final de cuentas. Es una terrible tristeza que esto suceda. Miremos cómo en Colombia estos negociantes de la guerra y esta gente que vive de la industria de la guerra y que se lucra de la guerra y que consigue tierras con la guerra y que consigue puestos políticos con la guerra, nos han convencido que la guerra es una opción, a tal punto de que hemos votado no al plebiscito por la paz, por ejemplo, y hemos considerado un acuerdo de paz
con uno de los grupos guerreros más sanguinarios y terribles de la historia colombiana como un terrible fracaso del Estado colombiano. Eso es gracias a toda esa publicidad y a todo ese andamiaje de medios de comunicación que siempre nos están metiendo para que nosotros consideremos la guerra como buena, cuando realmente la guerra esconde una cara monstruosa. No hay guerra buena y en la guerra siempre perdemos todos. Hay una cosa importante que toca dividir acá el tema. Hablábamos de las famosas guerras convencionales y también hablamos de las famosas guerras de la información. En estos momentos estamos manejando una guerra de la información a nivel de lo que está aconteciendo en Venezuela, y los Estados Unidos es experto en fabricar guerras, digámoslo así, informáticas y también guerras económicas. Caso concreto de Venezuela. En el fondo no es tanto que el señor Maduro sea un dictador suelo. En el fondo lo que se pretende allí es la lucha contra un modelo económico donde, digámoslo así, la Venezuela de Maduro, la Venezuela de Chávez, ya tomó cierta distancia de los Estados Unidos, y esto hace que Estados Unidos le importa, digámoslo así, un poco a la población venezolana. A ellos les interesa una Venezuela destruida, porque a ellos lo que les interesa es la Venezuela del petróleo, la Venezuela del oro, y esto hace que los Estados Unidos, como utiliza la guerra informática, los medios de comunicación, pone a países amigos a pelear en contra de Venezuela, como Colombia, que es un país hermano, país bolivariano, que gracias a Bolívar le dio la independencia. Entonces esto ha hecho que Estados Unidos pone a pelear a la gente amiga, y Venezuela, digámoslo así, cuando vivimos el conflicto interno con el señor Álvaro Uribe Vélez, se desplazaron más o menos 6 millones de colombianos hacia Venezuela. En estos momentos, con la guerra económica que está padeciendo Venezuela, mucho venezolano también viene a Colombia. Entonces es una guerra entre hermanos, pero desafortunadamente los grandes emporios económicos, los grandes gobernantes utilizan la guerra para despistar, para no contar lo que pasa en casa. Y mire, dir una cosa divertida: Colombia, hartos problemas que tiene a nivel interno, como es lo que pasa con el Hidroituango, con lo que pasó con el famoso Odebrecht, con lo que pasó con la famosa corrupción, y está desviando la información, preocupada por Venezuela, sabiendo que primero debía preocuparnos por nosotros mismos, que aquí padecemos grandes problemas económicos, grandes problemas a nivel de vivienda, grandes problemas a nivel de empleo. Entonces uno, eso de la famosa ayuda humanitaria, que es que le vamos a ayudar a Venezuela, en el fondo yo creo que eso es más demagogia, más publicidad, y digámoslo así, Venezuela tiene también las capacidades económicas, lo que pasa es que está embargado por las potencias mundiales como Estados Unidos. Entonces eso hace que nos hagan ver a nosotros como enemigos de Venezuela, pero para las grandes oligarquías es muy fácil declarar la guerra en los estados, porque en última instancia que ponemos los muertos somos el pueblo. Ellos es fácil decretar la guerra, porque a ellos no les toca padecer, digámoslo así, la crisis, la miseria y la pobreza como está aconteciendo en estos momentos en Venezuela. No nos conviene una guerra donde Estados Unidos le declare la guerra a Venezuela, ya la declaró a nivel económico, y donde invade este país con la seguridad que se van a matar colombianos y venezolanos, y los Estados Unidos, después de que nos destruyamos, viene por el petróleo y todas esas riquezas que tienen allí. Bueno, Jesús María, hay otro elemento muy fundamental cuando se trata de hablar de guerras, y es que la primera muerta o la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. En las guerras, antes de que comience la guerra, durante la guerra y después de la guerra, lo que menos importa es lo que es verdad, lo que es cierto o no. Lo que hay es unos aparatos publicitarios que movilizan con tal de justificar los conflictos, y después el vencedor impone su verdad a través del poder con el que queda después de la guerra. Pero siempre la guerra está movilizada por la mentira. Siempre la guerra arranca con una premisa falsa. Siempre la guerra arranca con un aparato publicitario que le hace creer a la sociedad
que va por un noble motivo, pero mentiras que la situación está absolutamente manipulada por los dueños del mundo y los poderosos para hacer que se dé la guerra, para satisfacer sus intereses, pero dibujando eso con una tortica y un pastelito bien bonito para que todo el mundo crea que va por nobles ideales y que en realidad van es a salvar el mundo. Ahí tenemos varios ejemplos, cuando Estados Unidos fueron los salvadores de Irak, después fueron los salvadores de Afganistán, después fueron los salvadores de Siria, después fueron los salvadores de Libia y ahora querrán salvar a Venezuela. Y no solamente hablamos de los Estados Unidos, ha habido casos también con Rusia y otros países que han entrado en confrontaciones que siempre parten desde una patraña y una mentira para arrancar una guerra. Dejemos que sea el mismo Eduardo Galeano quien en otro video muy corto nos ayude a ilustrar esta verdad de cómo siempre la mentira es la que inicia las guerras. Veamos entonces este corto video del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien también escribió un libro muy interesante que se llama Las venas abiertas de América Latina. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak. Cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas, pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. En ese magnífico libro de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, dice por ahí en uno de sus párrafos: con la división internacional del trabajo, unos países se especializaron en ganar, países desarrollados, y otros en perder, los países pobres. Lo mismo acontece con la guerra. Con la guerra, los países desarrollados son los que ganan. Los países desarrollados prácticamente se nutren de todas las materias primas y
ponen los muertos los países en vía de desarrollo. ¿Quiénes pierden con la guerra? Los pobres. ¿Quiénes ganan con la guerra? Los países desarrollados y los ricos. En una guerra ganan las constructoras. Cuando un país se destruye, vienen los grandes empresas internacionales del cemento, el acero, a la reconstrucción del país, y se pelean todas estas multinacionales por la reconstrucción del país a costa de los países pobres. ¿Qué más pasa con la destrucción de un país? También ganan las grandes industrias farmacéuticas a nivel de lo que tiene que ver con medicamentos, lo que tiene que ver con la droga, lo que tiene que ver también con los avances tecnológicos en la medicina, y eso hace que esos países también progresen. También los países productores de armas, esos son los que se llevan las grandes tajadas, porque muchas veces esos países que producen armas hacen que los países peleen para vender armas, tanto armas atómicas, y que le cuestan grandes cantidades de dinero a los países, y la gente termina en la miseria. Las industrias, la industria de alimentos, las fábricas que hacen uniformes para la guerra. Entonces, como dice Galeano, unos se especializan en ganar con la División Internacional del Trabajo, y con la guerra también unos se especializan en ganar, como son los países ricos, y los países pobres colocar los muertos y la miseria. Bueno, Jesús María, se dice que los presupuestos que se destinan a la guerra anualmente son tan altos que prácticamente con el gasto militar de un año se acabaría con la pobreza y el hambre del mundo. Con solo lo que cuesta un avión de combate se podrían construir miles de escuelas para niños, miles de acueductos, se podría subsidiar muchas plantaciones para acabar con el hambre, con la miseria, se podrían patrocinar muchas investigaciones para curar enfermedades, desarrollar fármacos, etcétera, etcétera. Un solo avión de combate bastaría, porque son artefactos sumamente costosos. Lo que el ser humano gasta en la industria militar es lo que se necesitaría para solucionar los males más terribles que aquejan al ser humano. La guerra es un terrible negocio y es la monstruosidad del ser humano en acción. Eso contrasta también con el desequilibrio económico tan impresionante que tiene el planeta. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, pero hablemos de que este mundo es terriblemente inequitativo. El 1% de la población mundial tiene más del 70% de la riqueza existente en el mundo. Con solamente lo que aumentó la riqueza el año pasado, 2018, según estudios, se podría acabar con el hambre del mundo, y esa riqueza fue a parar a los bolsillos del 1% más rico del mundo, y el resto de la población o no recibió nada, o por el contrario, antes se empobreció. Entonces estamos en un planeta que mediante guerras, mediante conflictos, mediante roces, mediante este negocio macabro de la muerte y del terror, se están, digamos, consolidando unas inequidades y unas vainas absolutamente ilógicas por esa monstruosidad y esa barbarie del ser humano, que quiere siempre tener más, quiere mayor poder, quiere mayor acumulación, y no está contento con tener en demasía muchísimo más de lo que necesita, sino que incluso quiere someter al otro y doblegarlo al otro para convertirlo en un esclavo. No se entiende cómo el ser humano quiere tener dinero para comprar 1000 automóviles si no puede andar sino en uno. No quieren tener dinero para comprar 100.000 viviendas si no podemos vivir sino en una. Y las personas y las corporaciones que son muy ricas siempre están mirando a ver cómo consiguen más para acumular de una manera apoteósica, acabando con el planeta y poniendo en riesgo la existencia misma del ser humano sobre el planeta, porque esto está comprobado que no da para más. Si el ser humano sigue por este camino y por esta vía de la acumulación y la explotación excesiva y el consumo excesivo, el ser humano está condenado a desaparecer.
de la faz de la tierra. Y lo grave es que las guerras en este momento en el mundo apuntan a sostener y profundizar ese modelo económico y social que va a extinguir al ser humano. Hay otro fenómeno importante que vamos a tratar acá, que las famosas guerras también han ocasionado a nivel de el planeta la cuestión climática. Todos sabemos que las grandes centrales nucleares, las mismas bombas atómicas, el mismo arsenal nuclear está destruyendo la especie humana, y esto ha ocasionado en el hombre unos cambios en su forma de actuar y de pensar, y la destrucción del mismo hombre, aunado a acabar con la cuestión de la vida en la tierra. El famoso cambio climático responde que se está acabando la capa de ozono por las grandes centrales termonucleares que están modificando el clima. Entonces, esto hace que el hombre va a tener que llegar a unos acuerdos claros sobre la protección del planeta, porque el planeta se está acabando si no hay desde ya unos tratados fuertes que acatemos, porque desafortunadamente los países ricos no han acatado ese tratado de Kioto, donde hay unos postulados claros para proteger el planeta. También la guerra está ocasionando lo que se llama la famosa guerra de la biotecnología, que también, digámoslo así, está, como dije antes, está acabando con la vida. La misma guerra, la guerra de la cuestión de la informática, también esto hace que el hombre de por sí sea esclavo de la tecnología y de la informática, y prácticamente está actuando como un robot y no está luchando por la defensa del mismo hombre. De ahí la importancia de que decían los grandes economistas y filósofos, que hay que replantear la filosofía del hombre actualmente, porque el hombre, como va y con la gran poder de acumulación, se está destruyendo a sí mismo. Por eso desde ya tenemos que, digámoslo así, hacer una cruzada por la paz, y la ONU, que desafortunadamente muchas veces no le para bola a estos tratados y se va a favor de los países ricos. Las guerras no han hecho nada para combatirlas y acabarlas, sino que el hombre día a día se está destruyendo más. Bueno, Jesús María, yo creo que ya como para ir finalizando este programa, habría como solamente dos elementos por mencionar. El primero es que, en vista de la situación del mundo y cómo están las cosas, y según la experiencia de todo lo que ha sucedido, usted, amigo ciudadano, persona que nos escucha ya en la casa, siempre que los medios de comunicación o la sociedad o el orden establecido o cualquiera X quien sea lo invite o le proponga como solución la muerte, la guerra, la destrucción del otro, la destrucción de la naturaleza, siempre que le quieran vender una publicidad de que la cosa de solución es con la guerra y con la muerte, siempre dude de eso, porque casi siempre, por no decir siempre, las guerras se las venden a uno con papelitos dorados, pero en última, detrás de eso hay unas intenciones monstruosas y hay unas intenciones dañinas. Entonces no podemos seguir creyendo que es la muerte, que es la destrucción, que es la guerra, que es matando, que es acabando con la naturaleza, cómo se van a solucionar los problemas y las situaciones que tenemos los seres humanos. Y por último, habría que mencionar que el orden mundial se viene cambiando y se viene invirtiendo. Si bien anteriormente el máximo poder del mundo eran los estados y eran los países, a partir del desarrollo de las grandes corporaciones multinacionales, que son emporios económicos gigantescos, con enorme capacidad económica, muchas de ellas mayores que la mayoría de los estados del mundo, con enorme influencia política, con enorme influencia militar y económica. Estas corporaciones multinacionales son capaces de comprar estados, de comprar políticos y poner a países enteros a trabajar por sus intereses. Entonces casi que podría uno decir que en el orden mundial las corporaciones multinacionales
son un poder gigantesco que están entrando como a dirimir y a definir los destinos de la humanidad. Podría decirse que en gran medida el futuro del ser humano está siendo marcado por los intereses de estas empresas multinacionales y transnacionales que no tienen escrúpulos en arrasar con los recursos económicos, sociales, culturales, políticos y lo que sea de la sociedad, con tal de enriquecerse, aumentar su poder y aumentar su influencia en el mundo. Y esto es determinante, y la mayoría de las guerras que se están haciendo últimamente a nivel mundial obedecen a esta lógica de las corporaciones multinacionales. Así los medios de comunicación, que son precisamente pagados por estas corporaciones, no lo dejen ver, porque no les interesa dejarlo ver, porque como les digo, siempre la propaganda y los reales motivos siempre van a estar ocultos. Jesús María, ¿quiere complementar algo a eso? Ya contextualizando un poco, los grandes perdedores de la guerra es la gente de abajo. Miremos el caso concreto en Granada. Los grandes perdedores fueron la gente del campo, en este caso los campesinos, y la gente de menos recursos. Fueron en última instancia los que pusieron los muertos. Los asusadores de la guerra siguen tranquilos. Los que promovieron la guerra siguen tranquilos. Muy bueno es declarar la guerra uno sentado en un televisor, viendo la distancia, unos buenos whiskies, unos buenos aguardientes y unos buenos diagnósticos. Pero cuando la guerra nos llega a la casa, ahí sí no podemos pensar. Tenemos que pensar de otra forma diferente. Por eso es una invitación a que a través del diálogo, el consenso, logremos la paz. Y miremos Granada hoy en día cómo está en paz gracias a esa negociación que se hizo con los grupos insurgentes del gobierno anterior. Yo no sé por qué mucha gente que no ha padecido la guerra le gusta tanto la guerra. ¿Qué pensarían si de pronto sus hijos llegaran también a la guerra? Cuando no se pone gente para la guerra y no nos toca la familia, es muy fácil declarar la guerra. Didier, hay otra cosa importante que se nos olvidaba. Hoy en el mundo, Estados Unidos y Europa están produciendo a nivel de ellos un problema económico, los inmigrantes, pero estos países olvidan la multiculturalidad, ya que Estados Unidos y Europa es país de migrantes. Con las guerras mucha gente emigra y esos inmigrantes hacen que lleven nuevas creencias, nuevas culturas, y muchas veces el problema de migración en los países hace que el inmigrante tenga que adaptarse a las condiciones de ese país, a la cultura de ese país. Pero muchas veces quien recibe los inmigrantes somos muy dados en macartizar al inmigrante, decir que es un ladrón, que es un terrorista, que es un guerrillero, que vino a acabar con el empleo. Pero los países desde ya a nivel universal tienen que fijar políticas claras contra la emigración, porque en estos momentos el grave problema de la humanidad es los inmigrantes en todo el mundo. Miremos nomás lo que está planteando Trump en Estados Unidos, en crear un muro que separe a México de Estados Unidos, pero olvidan que México, prácticamente México, Estados Unidos quitó territorio a los mexicanos. Entonces los inmigrantes hacemos parte de una misma nación, de un mismo pueblo, del mismo ser que necesita aprender a vivir en convivencia. Por eso el inmigrante hace parte de su cultura de cada ser humano. Entonces no podemos, digámoslo así, tomar distancias, digámoslo así, macartizar al inmigrante, porque así como Colombia ha padecido la inmigración producto de las guerras, también nosotros nos ha tocado también recibir inmigrantes de otros países y tenemos que darle una acogida. La acogida es que el gobierno tiene que fijar políticas claras a nivel universal de lo que son los inmigrantes en el mundo, y ese es uno hoy
el gran problema del mundo, la emigración producto de las grandes guerras, las grandes sequías, las grandes crisis económicas que el mundo de hoy debe replantearse. Bueno, Jesús María, yo diría que ya va siendo como hora de ir despidiendo este espacio, ¿cierto? Agradecer nuevamente al canal Baos TV por permitirnos llegar a todos ustedes, a la Corporación Antena Parabólica de Granada, a Fiber Salazar, los chicos del colectivo de comunicaciones. Agradecer a Jesús María, el compañero de SED, que siempre está tan disponible aquí para ayudarnos a ilustrar todos estos temas. Un agradecimiento a todos ustedes por permitirnos llegar a sus casas y dejarnos compartir este espacio con todos ustedes. Los dejamos entonces con un último video que hace un poquito referencia a ese tema que hablábamos hace un ratico del tema de las multinacionales y de cómo vamos hacia una estructura del mundo muy distinta, ya no basado tanto en los estados sino en las multinacionales. No decimos que este video sea la verdad revelada, pero sí decimos que es otra visión de las cosas para que lo miremos y lo analicemos a ver qué puede haber de cierto o qué puede haber de falso en estas cosas que a veces se encuentran en la red y que muchas veces no les pone mucha atención. Son simplemente materiales que ponemos para ustedes, para que los miren, los analicen y pues que se abra la discusión si efectivamente esto corresponde a alguna parte de la realidad o será que no. De todas maneras, todos estos materiales son buenos para analizar. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Los dejamos entonces con este videíto para cerrar el programa del día de hoy. Muchas gracias. Para el beneficio de unas cuantas corporaciones. Este reportaje, el primero de una serie que les mostrará cómo nos obligan a un nuevo orden mundial en el que si no ponemos atención solo se beneficiarán las mayores corporaciones en el mundo. Empezaré por decirles que para el 2030, 194 países pertenecientes a la ONU firmaron que utilizarán una identificación universal, un seguro universal, y ya conocemos el Pacto Migratorio Global que permitirá el libre tránsito de cualquier ciudadano entre países pertenecientes a la ONU. Yo quiero sinceramente que podamos avanzar como especie y que esto no sea otro juego de billonarios y políticos corruptos. Primero les diré, es cierto que millones de personas alrededor del mundo necesitan urgentemente salir de sus países natales para brindarle un mejor futuro a sus hijos. Las razones pueden variar, pero el hecho de esta necesidad no cambia, siendo la que más le preocupan a este canal las emigraciones por conflictos bélicos, sucesos que nunca terminan porque las empresas más influyentes se benefician vendiendo armas y desestabilizando estos países para que crean que la solución es el conflicto. Pero esto solo beneficia a estas corporaciones y a unos cuantos políticos corruptos. Todas las migraciones por conflictos se detendrían si no se les vendieran armas o municiones a los países en conflicto. El segundo factor y el que más emigrantes está produciendo es el cambio climático, que es real y se puede sentir en todo el mundo. Pero, una vez más, cambio climático creado por las grandes corporaciones que se benefician del petróleo y que luchan y compran las patentes y esconden cualquier invento que limite o elimine el uso del petróleo. La única razón para que utilicemos petróleo es por la influencia de estas corporaciones que no nos dejan desarrollar las tecnologías que permitirían en 10 años eliminar en cada país el uso de combustibles derivados del petróleo. Estos hechos que implican que todos los sucesos que promueven la migración son creados por el beneficio económico que obtienen estas empresas. En mi nuevo canal verán a millones de personas sufriendo por falta de agua, comida y albergue por 1000 razones, pero todo lo que está afectando a estas personas tiene solución en sus propios países, porque hoy sabemos cómo cultivar con y sin tierra,
con y sin agua, pero el negocio está en la pobreza, ya que si las Naciones Unidas quieren, pueden crear plantas de tratamientos de agua, pueden abrir pozos de aguas con bombas que la eleven. En América superamos estas dificultades hace más de 20 años y la tecnología lo hace 1000 veces más fácil el día de hoy. Hoy también sabemos cómo crear agua del aire sin tan siquiera usar una máquina. Les diré que bancos de todo el mundo financian la inversión en estos países y las tierras que ahora están deshabitadas están siendo vendidas a extranjeros que inmediatamente utilizan la tecnología para cultivarlas y exportar las cosechas hacia Europa. Tengo videos y reportajes que muestran cómo bancos le ceden cantidades millonarias a inversionistas para desarrollar estos países, con la promesa que a cambio les construirán escuelas, hospitales y viviendas a las comunidades cercanas, y nunca sucede. Y esto no es solo en África. En cada país latinoamericano existen empresas que contaminan mientras extraen las riquezas de toda una nación para el beneficio de unas empresas y varios políticos corruptos. Estas empresas adquieren los derechos a las tierras con la promesa de ayudar a sus residentes cercanos, y ahora estos tienen que emigrar por la contaminación y nunca han visto el beneficio de perder sus tierras y recursos naturales. Nunca el dinero se queda en estos países, siempre son corporaciones que ni siquiera utilizan mano de obra local por considerarlas no adecuadas por la falta de educación o para que no aprendan y puedan desarrollar la industria. Tomen como muestra a China, país súper pobre hace solo 40 años. Un día decidieron aprender tecnologías de producción, educaron a sus habitantes en estas tecnologías y hoy son la segunda potencia mundial. Y ha mostrado ser el país que más interés tiene en desarrollar tecnologías que eviten el uso de petróleo. Y hoy tampoco tienen problemas de vivienda, ya que construyeron 3 millones de casas más de las que necesitaban. Las tecnologías existen para cubrir cada una de nuestras necesidades. Todo lo que les está ocurriendo a estas personas es porque beneficia a unos cuantos europeos. Este canal entiende la necesidad de estos emigrantes, pero que ninguna corporación crea que todos somos borregos y ciegos. Y sabemos que ustedes se benefician hasta de la venta de los malos productos que les ofrecen en las travesías a estos emigrantes. Amigos, tenemos que hacer bien sin mirar a quién y ayudar a todo el que lo pueda necesitar, pero la ayuda que estas personas necesitan se les puede brindar en sus países natales, educándolos sobre tecnología, ya que todo lo que los mantiene en la pobreza fue superado hace 50 años por el resto del mundo. Solo que a los ricos les conviene mantenerlos ineducados para poder robarles sus recursos. Hoy les pido por primera vez que compartan este reportaje. Despertemos, porque todo lo que nos afecta es por el beneficio de un político corrupto y sus intereses personales. Les agradezco a todos y todas su atención, que tengan una vez más un feliz nuevo año y pidámosle a Dios que esta unión sea en beneficio de la humanidad y no más patrañas para beneficiar a unos cuantos.